Muy bien, pues amigos, buenas noches. Bienvenidos a esta nueva cápsula de fe en la que vamos a tener el tema del misal romano número 3, la tercera parte del misal romano en el que vamos a estudiar toda la parte de la plegaria eucarística. Recordemos que la última que vimos del misal romano, platicábamos de la liturgia de la palabra, ¿sí? Pues ahora vamos a hablar de la plegaria eucarística, de esta liturgia eucarística que inicia con una plegaria que es una parte muy larga. Después de esta plegaria eucarística sigue ya el rito de la comunión. Pero en esta parte vamos a ver qué dispone nuestra Santa Iglesia acerca de la plegaria eucarística en la instrucción general del misal romano. Muy bien, primero pues vamos a ponernos en manos del Señor, vamos a hacer nuestra oración. Dice, oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre y condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Muy bien, pues ya puestos en manos del Espíritu Santo, entremos en el tema. Vamos a ver cuatro temas, principalmente el día de hoy, una introducción a la plegaria eucarística. Luego vamos a ver la primera parte de la plegaria, que es la preparación de los dones. Después, la oración que se hace sobre las ofrendas y luego ya toda la plegaria eucarística. Vamos a ver todas sus partes, su sentido y su significado, de dónde salieron todas estas cosas, de dónde las toma la Santa Iglesia para diseñar así nuestra misa y la plegaria eucarística. Primero, como introducción, pues vamos a ver que en la última cena, ¿sí?, nuestro Señor Jesucristo instituyó el sacrificio y el banquete pascuales. Fue durante la última cena en ese jueves santo, de donde se toman todas las partes de esta plegaria eucarística. Por estos misterios, el sacrificio de la cruz se hace continuamente presente en la iglesia. Cuando el sacerdote, representando a Cristo Señor, realiza lo mismo que el Señor hizo y encomendó a sus discípulos que hicieran en memoria de él. Esto es, estamos haciendo una réplica de lo que hizo nuestro Señor en ese jueves santo, en esa última cena. De ahí se toman todas estas oraciones que vamos a ver. A ver, ay, como siempre no puede. Yo creo que vamos a celebrar el día que en la cápsula no haya. Ahí está. ¿Sí? Muy bien. Nuestro Señor Jesucristo, pues, entonces durante esta última cena tomó el pan y el cáliz, dio gracias, partió el pan y lo dio a sus discípulos diciendo, tomad, comed, bebed, esto es mi cuerpo, este es el cáliz de mi sangre, y la recomendación final, haced esto en conmemoración mía. Por eso, la Iglesia ha ordenado toda la celebración de la liturgia eucarística con estas partes que responden a las palabras y a las acciones de Cristo. A saber, ¿cuáles son estas partes? La primera, en la preparación de los dones se llevan al altar el pan y el vino con agua, es decir, los mismos elementos que nuestro Señor Jesucristo tomó en sus manos en la cena, el pan y el vino. En la plegaria eucarística se dan gracias a Dios por toda la obra de la salvación y las ofrendas se convierten en ese momento, en esa parte, en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo. Esto es el milagro de la transubstanciación, como se conoce, que el pan, sin dejar de ser pan físicamente, se convierte en sustancia en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, del mismo modo que el vino
se transforma sin dejar de ser vino, pero en su sustancia es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí en esa parte ocurre el milagro de la transubstanciación. 3. Por la fracción del pan y por la comunión, los fieles, aunque sean muchos, reciben de un único pan el cuerpo y de un único cáliz la sangre del Señor. Del mismo modo como los apóstoles lo recibieron de las manos del mismo Cristo. Recordemos que en ese momento el sacerdote, el que está oficiando, representa a nuestro Señor Jesucristo. Él es Jesucristo, que es el único sacerdote que hay. Vamos a entrar a la fase de la preparación de los dones. En esta parte, al comienzo de la liturgia eucarística, se llevan al altar los dones que se convertirán en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Este es el objetivo, llevar al altar el pan y el vino que se van a convertir en cuerpo y sangre del Señor. En primer lugar, se prepara el altar o la mesa del Señor, como se le conoce también, que es el centro de toda la liturgia eucarística. En él se colocan el corporal, el purificador, el misal y el cáliz, elementos que ya vimos en una cápsula pasada, que son los que se utilizan en esta parte. Enseguida se traen las ofrendas, el pan y el vino. Es laudable, dice el misal romano, que sean presentados por los fieles, que los mismos fieles llevemos el pan y el vino, como hemos visto que sucede en algunas misas que por su solemnidad, sobre todo cuando asiste el señor obispo, ya sea en la fiesta patronal o en alguna ocasión de mucha solemnidad, somos los fieles quienes llevamos esos dones al altar. El sacerdote coloca sobre el altar el pan y el vino, acompañándolos con las fórmulas establecidas. Sí, bendito sea Señor Dios del universo por este pan o por este vino, etcétera. Continúa toda la oración y él hace a su vez algunas oraciones en secreto, solo para él. ¿Sí? El sacerdote, ya que están los dones en el altar, puede incensar los dones colocados sobre el altar y después la cruz y el altar mismo, para significar con esto que la oblación, esto es el ofrecimiento de la iglesia y su oración, suben como incienso hasta la presencia de Dios. ¿Sí? Enseguida, el sacerdote se lava las manos a un lado del altar, rito con el cual se expresa el deseo de purificación interior. De hecho, cuando el sacerdote se está lavando las manos, dice una oración en silencio, algo así como que lava mis culpas, lava mis delitos, Señor, etcétera. Se está purificando para iniciar, ¿sí? En ese momento, la oración sobre las ofrendas. Ya están las ofrendas en el altar, ya la hemos presentado, como hemos visto innumerables veces en la Santa Misa. Depositadas las ofrendas y concluidos los ritos que las acompañan, nos dice el misal romano, con la invitación a orar junto con el sacerdote y con la oración sobre las ofrendas, se concluye la preparación de los dones y se prepara la plegaria eucarística. Se hace esta transición, ya están ahí los dones, se hace una oración para concluir la preparación y se entra en la plegaria eucarística. En la misa se dice una sola oración sobre las ofrendas, que se concluye con la conclusión más breve. Esta oración siempre varía, está en el misal, pero siempre se concluye igual por Jesucristo nuestro Señor, y al final de ella se hace la mención del Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Con esto ya oramos sobre las ofrendas, ¿sí? Y el pueblo, uniéndose a la súplica con la aclamación amén, hace suya esta oración. ¿Sí? Nos unimos a la oración del sacerdote sobre las ofrendas. Y ahí da inicio la plegaria eucarística. ¿Sí? Primero, el sacerdote en la plegaria eucarística hace una acción de gracias. El sacerdote invita al pueblo a elevar los corazones hacia el Señor en oración,
y en acción de gracias, y lo asocia a sí mismo en la oración que él dirige en nombre de toda la comunidad a Dios Padre por Jesucristo en el Espíritu Santo. Él pide que elevemos nuestros corazones hacia el Señor. El sentido de esta oración es que toda la asamblea de los fieles se una con Cristo en la confesión de las maravillas de Dios y en la ofrenda del sacrificio. La plegaria eucarística exige que todos la escuchen con reverencia y con silencio. Vamos a presenciar, como dice aquí, las maravillas de Dios, vamos a presenciar la maravilla de que nuestro Señor Jesucristo viene a nosotros una vez más. ¿Sí? La oración a la que hacemos referencia es esta, cuando el sacerdote dice, el Señor esté con ustedes, respondemos, y con tu espíritu, levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor, demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario. ¿Sí? Estamos dando gracias al Señor, elevamos nuestro corazón para darle gracias al Señor por el milagro que vamos a presenciar y porque viene una vez más a nosotros. Continúa con una aclamación que dice, en verdad es justo y necesario, es deber de salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, etcétera. Con esta oración, toda la asamblea, uniéndose a los coros celestiales, al final de esta oración, cantamos el Santo. Pero fíjense cómo nos lo pone el misal romano, uniéndonos a los coros celestiales que según nos dice la Sagrada Escritura, están todo el tiempo alabando incesantemente al Señor. En ese momento nos unimos nosotros a esos coros celestiales para alabar al Señor con el canto del Santo. Esta aclamación, que es parte de la misma plegaria eucarística, es proclamada por todo el pueblo juntamente con el sacerdote. Puede orarse o puede cantarse, eso como lo decida el sacerdote que preside la misa. Después viene, después del santo, la parte que se llama la epíclesis. Empieza así: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y sangre de Jesucristo, nuestro Señor. Con esta oración, la Iglesia, por medio de esas invocaciones especiales, implora la fuerza del Espíritu Santo para que los dones ofrecidos por los hombres, esto es el vino y el pan, sean consagrados, es decir, que se conviertan en el cuerpo y en la sangre de Cristo, y para que la víctima inmaculada que se va a recibir en la comunión sirva para la salvación de quienes van a participar en ella. Entonces ya le da el sentido en que le pide al Espíritu Santo la fuerza, ¿sí?, para que estos dones se conviertan en el cuerpo y en la sangre del Señor y que estos sirvan para la salvación de quienes participen en esta sagrada Eucaristía. Se entra después en se narra la narración de la institución y la consagración. Por las palabras y por las acciones de Cristo se lleva a cabo el sacrificio que el mismo Cristo instituyó en la última cena, cuando ofreció su cuerpo y su sangre bajo las especies de pan y de vino, y los dio a los apóstoles para que comieran y bebieran, dejándoles el mandato de perpetuar el mismo misterio. ¿Sí? Lo hace con esta oración que dice: el cual, cuando iba a ser entregado su pasión voluntariamente aceptada, toma el pan y dándote gracias, y continúa: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo. En otra parte dice: tomen y beban todos de él. Estamos en ese momento el sacerdote repitiendo las palabras con las que Jesús consagró el pan y el vino, volviéndolo su cuerpo y su sangre. Después viene la anamnesis. ¿Qué palabras van? Por la cual la Iglesia, al cumplir el mandato que recibió de Cristo por medio de los apóstoles, realiza el memorial del mismo Cristo,
renovando principalmente su bienaventurada pasión, su gloriosa resurrección y su ascensión al cielo. Estamos haciendo el memorial de esta pasión, resurrección y ascensión de la glorificación del Señor. La oración inicia así, pues cuando el Padre dice, así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Jesucristo, etcétera, continúa con esta parte. Viene la oblación, el ofrecimiento, por el cual en este mismo memorial, en este mismo recuerdo que estamos haciendo, la iglesia, principalmente la que se encuentra congregada aquí y ahora, esto es, en esa misa, ofrece al Padre en el Espíritu Santo la víctima inmaculada. Ofrecemos al Padre en el Espíritu Santo a la víctima inmaculada, que es nuestro Señor Jesucristo. La iglesia, por su parte, aquí viene una observación muy pertinente, muy profunda, muy aguda de la iglesia en el misal romano, donde nos dice, la iglesia, por su parte, pretende que los fieles no solo ofrezcan la víctima inmaculada, sino que también aprendan a ofrecerse a sí mismos y día a día se perfeccionen por la mediación de Cristo en la unidad con Dios y entre ellos para que finalmente Dios sea todo en todos. Esto es, no solo estamos haciendo el sacrificio para ofrecer esta víctima inmaculada, el cuerpo del Señor, nuestro Señor Jesucristo, sino que nosotros nos ofrezcamos. Pero ¿cómo nos dice aquí la iglesia que debemos ofrecernos, perfeccionarnos día con día? No nos dice la iglesia que entremos a la misa y digamos, sí, Señor, yo me ofrezco, hacemos el sacrificio, yo te alabo, y terminando la misa y saliendo de ahí volvemos a ser los mismos. No, día a día nos pide que nos perfeccionemos con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo que va a entrar en nosotros, con la fuerza del Espíritu Santo que nos impulsa a convertirnos, a ser cada día más cercanos a esa vida eterna que el Señor nos tiene ofrecida. Que día a día haya esa gotita, ese granito de arena donde avancemos un pedacito más hacia nuestra salvación. Que no sea la misa un evento aislado en nuestra vida al cual asistimos y saliendo de ahí hay otra cosa. No, esa conversión es parte de nuestra vida y día con día tenemos que irnos perfeccionando con Jesucristo y el Espíritu Santo viviendo en nosotros. ¿Sí? Muy importante esta parte. En esa oblación, el sacerdote inicia la oración diciendo, acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ahí rogamos, ¿sí? Por nuestros hermanos que ya, como se dice, ya se nos adelantaron, ya pasaron al Padre, todos aquellos que han muerto en su misericordia, y le pedimos al Señor que les dé el máximo premio, la máxima bendición que el Señor puede darle a uno de sus hijos, es admitirlo a contemplar la luz de su rostro. Recordemos que al Señor, a Dios, nadie lo ha visto jamás. Hemos visto a nuestro Señor Jesucristo, pero el rostro del Señor nadie lo ha visto jamás y solo serán admitidos a verlos aquellos que lleguen a la salvación eterna con un alma pura. Ese será nuestro premio y es para lo que estamos trabajando aquí en esta vida, en esta tierra. Es nuestra misión hacernos merecedores de esa vida eterna con nuestra vida, así como nos lo pide la Santa Iglesia, perfeccionándonos día a día. Eso es lo que estamos intentando en la Santa Misa. Qué profundo es esta plegaria eucarística. Después viene la parte de las intercesiones, ¿sí? Por las cuales se expresa que la Eucaristía se celebra en comunión con toda la iglesia, tanto con la del cielo como con la de la tierra. Recordemos que hay tres iglesias,
la iglesia caminante, que somos los que estamos en esta vida en la tierra, la iglesia purgante, que se encuentra en el purgatorio, purificándose para llegar a la gloria eterna, y la iglesia triunfante, que es la que ya está en la vida eterna, contemplando el rostro del Señor. Esta oblación se ofrece por ella misma, por la Santa Iglesia y por todos sus miembros, vivos y difuntos, llamados a participar de la redención y de la salvación adquiridas por el cuerpo y la sangre de Cristo. Es muy importante destacar lo que aquí nos señala la Iglesia, lo que dicen los primeros renglones. La Eucaristía se celebra en comunión con toda la Iglesia. No es un sacrificio individual, no es una participación mía individual, sino es un sacrificio comunitario de toda la Iglesia en esta plegaria eucarística que se hace con esta oración que pronuncia el sacerdote que preside. Dice, ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, ahí se nos pide que hagamos una reverencia al nombre de la Santísima Virgen, tu esposo San José, los apóstoles y cuántos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. O sea, pedimos la intercesión de María, así como con la Santísima Virgen María, San José, apóstoles y todos los que vivieron en tu amistad, todos los que están en el cielo contigo a través de todos los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Estamos pidiendo la intercesión de ellos para nuestra salvación. Y viene una doxología final, ¿sí? Con esta doxología se expresa la glorificación de Dios, que es afirmada y concluida con la aclamación amén del pueblo, ¿sí? Ahí es cuando el sacerdote ora por Cristo, con él y en él. A ti, Dios Padre Omnipotente, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es la gran oración, es la gran alabanza que hacemos los hijos, ¿sí? Para nuestro Padre Santo que está en el cielo. Como vemos, esta plegaria eucarística tiene un trasfondo muy distinto, un trasfondo muy profundo, ¿sí? Que el meramente orar, consagrar y comulgar. Le estamos diciendo al Señor que nos lleve a la vida eterna, estamos aceptando su alabanza, estamos recordando su sacrificio, ofreciéndonos nosotros también como víctimas. No solo Jesucristo, y estamos ofreciendo nuestra conversión del día a día para llegar a la vida eterna y estamos regresando, ¿sí? A la misa cada vez a pedir más fuerza, a que Jesucristo vuelva a entrar a nosotros y nos siga sosteniendo en ese camino. Ese es el sentido enorme, profundo, misterioso de esta plegaria eucarística. A esta plegaria eucarística sigue el rito de la comunión que vamos a ver en en la siguiente cápsula. No lo puse en esta, podrían decir, ay, pues está durando un poquito menos, pudo haberse puesto. Lo que pasa es que el rito de la comunión también es un tema largo y no lo quise hacer de carrerita, no lo quise hacer de carrera, sino para que lo vayamos viendo, paladeando poco a poco. Entonces, insisto, es muy importante que conozcamos todo este sentido, qué es lo que vamos a hacer cuando vamos a misa, ¿sí? Por eso hay veces que hay padres que nos dicen, no, no vienes a oír misa, como se dice, ¿verdad? No vienes a escuchar misa, no, ¿sí? Venimos a celebrar junto con el Padre este rito, esta plegaria, donde estamos avanzando cada vez un poquito más en nuestro camino de salvación y pidiéndole a nuestro Señor Jesucristo que nos refuerce con el Espíritu Santo en ese camino
que vamos hacia la vida eterna. Tenemos que tener mucha conciencia de qué hacemos. Ya hasta ahora en las partes de la misa ya fuimos alimentados por la liturgia de la palabra. Ya escuchamos la palabra del Señor, ya escuchamos el mensaje que nos tiene para ese día precisamente, para ti. Esa palabra fue escrita para ti desde toda la eternidad y el Señor la tenía lista para decírtela en ese momento que la estás escuchando. Y en ese momento en que la estás escuchando en tu vida, tiene un sentido profundo que el Señor quiere comunicar. Está en nosotros el que hagamos oración, no solo dirigiéndonos al Señor, sino después, en momentos de silencio y de recogimiento, lo escuchemos. Por eso recordemos que la liturgia de la palabra nos pone momentos de silencio y de recogimiento, para que escuchemos la respuesta del Señor. Con este mensaje en nuestro corazón, con esa orientación de la palabra, entramos a esta plegaria eucarística, a alabar al Señor, a darle gracias por ese plan de salvación que tiene para nosotros, por ese amor con el que con el que nos ha creado todo el tiempo y a tomar esa fuerza para llegar a esa vida eterna. Y hermano, es muy importante que así lo entendamos cuando estamos en la Santa Misa, ¿sí? Y pues bueno, evitemos pues algunas de las conductas que nos distraen. O sea, dejemos el celular en casa por ahí. Vi una vez un letrero muy bueno en una iglesia que decía que apagues tu celular en la misa, ya que el Señor no se va a comunicar contigo a través del celular, sino de otra manera, Él a su manera. Entonces, entendiendo este sentido, nos entreguemos a la plegaria, nos entreguemos al sacrificio y salgamos fortalecidos de ahí. Ese poco a poco, esos granitos de arena del día con día, se vean fortalecidos cada vez que participamos en la Sagrada Eucaristía que se celebra en la Santa Misa. Pues muy bien, hermanos, esta cápsula fue breve, les insisto, perdón que no dure los 40 minutos en esta ocasión, pero no quise juntar los dos temas porque iba a tener que ser muy rápida. Y son conceptos que tenemos que saborear, que tenemos que reflexionar, tenemos que ponerlos en nuestro corazón. Este no es tanto en estas cápsulas un ejercicio intelectual solamente de aprendizaje, de adquisición, de conocimiento, es un ejercicio de reflexión, un ejercicio de vivencia, es un ejercicio de incorporar a nuestras vidas todo esto que el Señor nos dice a través de su liturgia, de su teología, de las Sagradas Escrituras, irlo poniendo en nuestra vida. Voy a subir en unos momentos el video de esta cápsula en un ratito y voy a subir esta presentación para la que la podamos leer, que no por breve es menos importante, ¿sí? Leámosla, repasémosla y sobre todo entremos con el corazón a la misa, ya que el misal romano nos abre la comprensión del sentido que tiene la Santa Misa. En realidad, ¿qué es lo que estamos haciendo cuando vamos a la Santa Misa? ¿Sí? Pues muy bien, hermanos, muchísimas gracias por su atención, muchísimas gracias por su participación. Nos vemos el próximo miércoles en una nueva cápsula de fe. Muchas gracias y un abrazo a todos. ¿Sí? Gracias, Luis Miguel. Un abrazo también. Gracias. Igualmente, muchas gracias. Hasta luego. Esperanza, Lidia Marta, Emma, Ana Luisa, Jesús. Buenas noches a todos. Buenas noches. Muchas gracias y buenas noches. Bonita noche, que Dios los bendiga. Igualmente. Buenas noches a todos. Buenas noches. Bien.